Entonces hoy tengo un poco más de luz. Hoy tengo más luz de tiempo. Por eso la enseñanza de hoy se llama Andad como hijos de luz. Entonces vamos a rendir nuestros corazones al Señor en esta hora. Una reverencia. Padre, te damos gracias en este momento por todo lo que tú vas a hacer en este día, en esta hora. En el nombre de Jesús te pido que yo no hable nada conforme a mi voluntad, conforme a mi corazón, sino que todo lo que hable y diga sea guiado por ti, Señor, conforme a tu palabra, porque ella no vuelve vacía. Ayúdame, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuando la enseñanza de la semana pasada, dice en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y todos los días vamos a salir, relacionarnos con la gente, hablar con las personas. Eso va a ocurrir todos los días. ¿Y cuál es mi carta de presentación? Yo sé que me tengo que bañar, vestir, arreglar, peinar, maquillar para salir, pero mi carta de presentación es lo que está adentro, porque eso es lo que la gente va a ver. Por eso dice la palabra: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, tu trato para con los demás, tu conducta, cómo me conduzco el día a día, cuando voy manejando, si pago mis cuentas, cómo soy con los impuestos, estoy al día, cómo me manejo con las autoridades, con las reglas de este país. Estoy sujeto a las leyes de este país y como hijo de Dios debo de ser luz. Entonces dice, porque somos hechura, o sea, Él nos hizo. Fuimos hechos, dice. Somos hechos, creados en Cristo, porque nacimos de nuevo. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre quedó, porque en otro tiempo éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque éramos desobedientes. Y hoy nos esforzamos por agradarle a Dios. Eso no me da la salvación, porque nadie puede salvarse por portarse bien o porque haya buenas obras. Pero hay una realidad, es el resultado de que estoy conectado a la vida verdadera. Hemos visto 2 semanas atrás, Juan 15, que si yo estoy conectado a la vida verdadera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a llevar fruto, más fruto, mucho fruto, y que mi fruto va a permanecer. Pero ¿qué es lo que dice? Que el amor, si no hay amor, nada soy. Y Dios nos da su mandamiento. Toda la ley y los profetas se resume en un solo mandamiento: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No hay otra cuestión acá. ¿Y qué dice en Mateo 7:12? Mateo 7:12. Dice así Mateo 7:12. Así que, decirle que está al lado, todas las cosas, todo que queráis que los hombres hagan con vosotros, todo lo que querés, cómo querés que te traten, qué querés que hagan contigo, todas las cosas que queráis que los hombres hagan conmigo, así también haced vosotros con ellos. Darle un trato especial. Hasta cuando llega su cumpleaños, como hijo de Dios, ¿qué haces? ¿Te vas a comprar lo que encontrás nomás por ahí? ¿O pensás en la persona que le está haciendo falta? Voy a honrarle,
Y cuando vea mi regalo, ¡wow! Porque pensé, le di un trato especial. Pero si me voy, entro y compro algo que no va a usar, no le va a servir, va a guardar. No le di un trato especial. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y de vuelta, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Al nacer de nuevo, somos una nueva criatura. Dios nos dio su naturaleza. Fuimos creados en Cristo. El viejo hombre quedó atrás con su naturaleza pecaminosa. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, mi conducta se tiene que ver. Una buena obra, que es decir la verdad. Si miento, no es una buena obra. Si hablo mal por los demás, no es una buena obra. Y como siempre digo, cuando yo hablo por alguien, aunque sea cierto, es un pecado delante de Dios. Si yo estoy hablando por alguien y lo que digo es, aunque sea cierto, está mal delante de Dios. No puedo hacerlo, porque es un pecado. Y si no es cierto, peor. Y muchas veces ni siquiera sé si es cierto o no lo que estoy diciendo o estoy repitiendo. Entonces, somos hechura suya, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y voy a hacer 2 porciones en la palabra, pero quiero ir a Romanos capítulo 12. Vamos a ver una enseñanza acá, a ver cómo nos estamos conduciendo. Porque el día a día yo me tengo que vestir, pero el día a día mi carta de presentación es lo que la gente ve. Mi conducta, mi trato, mi mirada, el tono de voz, el gesto que pueda hacer. Miren lo que dice Romanos. Y la semana pasada vimos, por ejemplo, el 12:9. Así puntual lo de la semana pasada. El amor sea sin fingimiento. Yo no puedo fingir, tengo que amar genuinamente. ¿Qué dice el 14? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esa es una buena obra. Ese es el resultado de que fui creado en Cristo. Entonces, cuando la gente empieza a perseguirme, yo tengo que bendecirle. ¿Qué dice el 17? No paguéis a nadie. Decirle que está al lado, a nadie. ¿Usted sabe lo que significa a nadie? Mal por mal. ¿Saben qué dice la palabra? Que si yo le pago con mal a aquel que me hace bien, porque acá dice mal por mal, pero ¿qué pasa si me están haciendo un bien y yo le pago mal? La Biblia dice, el mal nunca se apartará de su casa. Entonces nosotros cosechamos lo que sembramos y no le puedo culpar a nadie. Porque, y saben que toda la hora queremos que Dios nos libre de problemas, que nos saques de mis problemas. Señor, ayúdame. No, la palabra de Dios está, dícele que está al lado, para no meterme en problemas. Y te sale más barato no meterte en problemas. Porque cuando me meto en problemas, no puedo yo ir en contra de los principios. Yo violo un principio y va a venir en mi contra. No hay otra, no puedo. Desobedecí y en lo espiritual viene en mi contra. Porque hay un mundo espiritual que yo le abrí las puertas y viene en mi contra. Si empiezo a mentir. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros empezamos a alabarle al Señor. Ángeles, va a ver aquí, alabando.
pero empiezo a pecar, a hablar mal, ¿usted qué cree que me va a rodear? Demonios, espíritus del mal. No hay otra. Si Dios me abre mis ojos espirituales, eso es lo que voy a ver ahí. Cuando estoy pecando. Pero cuando estoy obedeciendo, le estoy alabando al Señor, va a ocurrir eso. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y miren lo que dice el 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Solamente una persona que está bien quebrada hace eso. Porque lo primero que queremos hacer es ponerle en su lugar a la gente. Por orgullo. Pero alguien que está quebrado va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le encomendamos al Señor la causa. Porque ese hijo de Dios, que es hechura suya, entiende que la venganza es del Señor. Porque Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo vengar. Nosotros no. Y se nos puede ir la mano. Cuando queremos apretar el tornillo, se nos puede ir la mano. Y podemos romper, podemos hacer mucho daño. Porque no somos Dios. Por eso dice: mía es la venganza, yo pagaré. Pero usted, si es un buen hijo de Dios, usted no tiene que estar esperando que Dios le castigue a ese que me hizo daño. Usted le tiene que bendecir para que Dios haga la obra, para que Dios le toque, para que se quebrante, para que se entregue al Señor, porque somos hechura suya. Y no puedo estar esperando que Dios le castigue. Tipo, estaban dos hermanitos, mis sobrinitos, estaban los dos, y el más chico se portó mal. Hizo mérito para ligar en serio. Entonces está el que es más grandecito y está ahí y pregunta si su hermanito va a ligar. Y sí, le dicen. Y cuando le dijeron sí, feliz está porque va a ligar a su hermano. Se merece. ¿Se comprende? Como sin darnos cuenta cómo somos. Pero como que somos hechura suya, ¿qué hacemos? Nos esforzamos en aplicar la palabra, Dios nos ayuda, porque muchas veces pensamos que es al revés. Dios pone el querer y el hacer, pero tiene que nacer de mí. Yo tengo que querer y ahí Dios me ayuda, porque ahí creí en su palabra. Y queremos aplicar al revés, porque Dios puso, hago. Si Dios no pone, yo no voy a hacer. Si no siento, no voy a hacer. Entonces Dios es el culpable. Cuando quiero y hago, después siento, después Dios es la obra, después viene la transformación, después actúa la palabra poderosamente en mí. Pero yo tengo que escuchar, creer y hacer. No es al revés. No existe eso. Porque si no, Dios va a tener la culpa siempre. Y si Dios hiciese todo, le va a poner nomás ese querer y el hacer a todo el mundo y todo va a hacer. Solucionado el problema. Pero Dios también ve si le amo, si le creo, si me voy a acercar a Él. No os venguéis, dice la palabra. Miren lo que dice el 13:1. Vamos a mirar un poco vamos a ver cómo estamos nosotros en esta área de nuestra vida, porque somos hechura suya. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y si yo empiezo a hablar mal por el presidente, porque oí como si nada se perdió el respeto. Si empiezo a hablar mal por las autoridades, por el presidente, entonces dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y acá explica por qué me tengo que someter. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay
por Dios han sido establecidas. Entonces, si esa persona está, es porque Dios le puso. ¿Qué dice el verso 2? La palabra nos abre el entendimiento, de modo que quien se opone a la autoridad, porque ¿saben cómo somos nosotros? No tiene autoridad. ¿Cómo yo le voy a respetar si no tiene autoridad en su conducta? Y es cierto, claro, es cierto. Pero eso hace la gente que no tiene el Espíritu de Dios. Porque si vos tenés el Espíritu de Dios, te vas a sujetar igual. Porque el problema no está en él, que es un cachafao, como le quieras llamar, sino en tu corazón. Que te vas a rebelar y vas a poner como excusa que no hace bien las cosas. Por eso no tenés por qué sujetarte. De modo que quien se opone a la autoridad, ahí no está diciendo si cumple o no. Porque esta es una enseñanza para nosotros. A lo establecido por Dios resiste, dice. ¿Y saben qué significa resistir? Le hace la contra. Y los que resisten, los que hacen la contra a la autoridad, acá no dice, te justifico, resistite nomás porque esa autoridad realmente no se comporta correctamente. Entonces no tiene autoridad. ¿Que yo le voy a respetar a mi papá si no tiene autoridad? Si está tomando, si fuma, ¿qué yo le voy a respetar? Acarrean condenación para sí mismos. Y usted y nosotros somos luz y debemos de hacer. Porque el problema no está en esa persona que no tiene autoridad. El problema está en mi corazón. ¿Sí o no? Yo no le elegí a mis padres. A Dios le plació que fulano y mengano sean mis padres. Acarrean condenación. Esa palabra condenación es fuertísimo. Para sí mismo, verso 3. Yo creo que con este romano tenemos suficiente ya. Por más que tengo luz hoy por los niños. Gracias a los niños. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, los que van a poner orden, las autoridades, la milicia, los policías, las autoridades, no están para hacerle tener miedo a ese que hace correctamente las cosas. Porque va a ser aprobado. Sino al malo, hacedor de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero usted es luz, usted es ejemplo. Usted no es un hacedor de maldad. Usted y yo somos hechura suya, creadas en Cristo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz una pregunta. Porque si fallé y me agarra, me pueden meter preso. ¿Y qué voy a hacer? No puedo evitar. Entonces, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué quiere decir? Que esa misma autoridad va a decir, wow, qué buen ciudadano. Excelente ciudadano. Haz lo bueno y tendrás alabanza. Su registro está al día, correcto. Le hacen un alcotés y sale H2O ahí. Te van a aplaudir. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Usted piensa que todas estas reglas Dios permitió y Dios hizo para que no haya un caos, para que haya un orden? O si no, ¿quién me va a proteger? Dice, si yo me voy y rompo un banco por ahí en una plaza,
le perjudico a todos, porque una persona que viene y se quiere sentar va a encontrar roto, y si me pillan, me van a meter preso. No puedo hacer, porque a mí se me ocurre, porque quiero ser patotero en ese momento. No, no funciona así. Tengo que hacer correctamente. Alguien me ve y me va a poner donde me... Y ahora es peor, porque hay cámaras por todos lados. ¿Verdad que sí? Y Miguel Almirón se tapó la boca, habló y le expulsaron. ¿Le perjudicó al equipo? Claro, porque no cumplió las reglas. Eso es lo que le gusta al fútbol. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Te van a meter preso, mi querido. Yo conozco una persona en la iglesia que hizo algo indebido, no era tan grave, 9 meses estuvo en el calabozo. Y si nadie quiere resolver, puede estar ahí. ¿Qué va a hacer? 9 meses, no se fue preso, pero estuvo en el calabozo 9 meses. Acá, la comisaría de acá, el reducto. Y cuando yo me enteré, ¿qué hice? No. Me fui y le visité. Me dolió, porque cuando me enteré ya estaba varios meses ahí. Entonces tenemos que cuidarnos lo que hacemos, lo que decimos, nuestra conducta, porque todo se filma, todo se graba. Y tengo que ser ejemplo. Vengador para castigar. O sea que Dios mismo le puso en ese lugar, estableció a ese policía que puede ser corrupto, pero Dios le puso ahí para castigar ¿a quién? Al que hace lo malo. Tremendo. Verso 5. Por lo cual, decirle que está al lado, es necesario estarle sujeto. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Saben lo que me está queriendo decir acá? Que no es que vos te vas a sujetar porque te van a castigar. Vos te sujetás porque sos un buen ciudadano, porque sos consciente de que está para eso, porque sos consciente que tenés que hacer bien las cosas. Entonces no ando con miedo, porque yo sé que me debo de conducir correctamente. Entonces ni siquiera voy a estar pensando, que hay un guardia de seguridad, pero un agente de tránsito, y pensar cruzar en rojo. No cruzo porque está mal, porque soy consciente, porque si no soy un inconsciente. ¿Y hay muchos inconscientes? Claro. Y usted sabe que se te pega, vos estás en el semáforo y alguien cruzó y de repente vos acelerás también. Inconscientemente. Después cuando varias veces me pasó, empecé a acelerar y todavía no cambió, cruzó nomás en rojo. Fue de mal ejemplo. Y estuve a punto de cruzar. Y ahí tuve que frenar. Pero te pueden alcanzar, te pueden multar. Y no puedo hacer nada. Sino también por causa de la conciencia. Verso 6. Pues para esto pagáis también, ¿qué dice? Para eso pagamos los impuestos, para que ese dinero salga, para que se le pague a estas personas que están a nuestro servicio. Pero Dios le puso al servicio de Dios, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7. Wow. Pagad a todo lo que debéis. ¿Le estoy debiendo algo a alguien? Sea lo que sea, tengo que pagar. ¿Al que tributo? Tributo. ¿Al que impuesto? ¿Al que respeto?
Y una vez más, honra. Y honra significa dar un trato especial. Verso 8. No debáis, ¿a quién? A nadie, nada, sino el amaros unos a otros. Siempre terminamos lo mismo, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. Porque si yo te amo, voy a pagar mi impuesto. Si yo te amo, no voy a cruzar en rojo, porque puedo generar un accidente. Porque soy consciente. Por eso lo hago, no porque me van a multar. Entonces no me cuesta obedecer. O si no, una carga. Y estoy forzado. El día a día, jaque, cuidado, te están observando. No, yo ya fui hecho en Cristo para buenas obras. Yo me porto bien. Porque nací de nuevo, porque soy hechura suya. No debáis a nadie nada, sino el amar uno a otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque yo cumplo esto y es para proteger a la que está al lado. Como yo digo, yo si me voy y rompo un banco y viene después el siguiente, ya no puedo usar. A alguien le perjudica. Entonces yo cumplo y le amo a mi prójimo porque es para estar todo en orden. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice el 9? Acá es un poquito más fuerte ya. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Claro, porque si yo le amo a mi prójimo, no me voy a meter con su esposa. No le voy a sacar su novia. No voy a hablar mal por él, aunque sea cierto, si le amo. ¿Se comprende? No voy a dar un falso testimonio, gravísimo, dar mi opinión. No, es terrible. Después vemos acá en Efesios 5:1. Dice, andad como hijos de luz. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Le tengo que imitar. Dice que Jesús fue ejemplo. Jesús nos dio ejemplo a nosotros de cómo debemos de conducirnos, de cómo debemos comportarnos. Realmente Jesús fue tremendo como Él nos dio ejemplo a nosotros. Vamos a mirar un poquitito acá. Vamos a ver. Miren lo que pasaba con Jesús, porque Él nos dio ejemplo. En 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Por eso dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Cristo nos dio ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado. Entonces yo debo de vivir en santidad, en obediencia, no puedo estar pecando. Ni se halló engaño en su boca. Cuando Él hablaba, no mentía, hablaba siempre con la verdad. Verso 23, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesús cuando alguien le maldecía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, no tenía el dedo amenazador, sino encomendaba. O sea, en pocas palabras, Jesús sabía que cuando ocurría esto, no, hay alguien que me dijo, mía es la venganza.
mi papá. Si no encomendaba la causa al que juzga, ¿qué dice? Justamente. Tremendo. De vuelta vamos a Efesios capítulo 5, creo. Ahí estamos, 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Usted sabe que cuando usted comete pecado, el pecado tiene olor y se huele y no te sale decirle que está al lado, ni si te bañas. No estoy exagerando. El pecado tiene olor, mal olor. Pero cuando usted vive en santidad, decirle que está al lado es como un perfume. Decirle que está al lado, olor fragante. Porque eso es lo que se transmite. Esa santidad sale por tus poros, sale de adentro. ¿Verdad que sí? Y lo que hay adentro es lo que sale, es lo que sudamos, lo que se huele, lo que comes. ¿Verdad que sí? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Avaricia, que es idolatría. Porque eso es lo primero. ¿Dónde se va su dinero? ¿Dónde invertís tu dinero? Eso es lo primero. Por eso la avaricia es como un pecado de idolatría. Y no va a dar a la obra de Dios y no le va a dar a su prójimo tampoco. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Truhanería significa alguien tramposo, alguien que engaña, un pillo que anda en el pillaje, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, ¿verdad? Verso 5. Pero sabéis esto, vuelve a decir, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Honra a Jehová con tus bienes, dice la palabra. ¿Y a quién le estoy honrando con mis bienes? Porque si no le honro a Dios con mis bienes, le estoy honrando al otro. Así de sencillo es. Acá no hay un punto intermedio. Porque todo lo que yo tengo me lo dio Dios. La salud que tenés para ir a trabajar te dio el Señor. Ese puesto de trabajo que estás recibiendo te lo dio Él. Te digo una cosa, en un segundo puede desaparecer todo eso. No te estoy diciendo para que tengas miedo, porque usted es consciente de que Dios le dio todo eso. Y porque es consciente le va a honrar con sus bienes. Es lo básico. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Nosotros nos manejamos según Cristo, según la palabra de Dios, porque es poder y sabiduría de Dios, el Evangelio. Con eso nos manejamos, no con palabrería y filosofía que cualquiera me quiera engañar.
Nadie me puede estar engañando. Nadie os engañe, o sea, cuando me dice nadie os engañe, me está diciendo que nadie te convenza de una mentira. Y siempre que tengan la palabra de Dios y la verdad, voy a ser libre de cualquier tipo de engaño. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Fuerte está. Claro que va a venir la ira de Dios, porque si alguien me engaña, voy a practicar el error. Voy a ser desobediente a la palabra porque me engañaron con una mentira que va en contra de la verdad de Dios. La creí y empiezo a obedecer, practico el error y me convierto en un desobediente. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque preferiste creer una mentira que la verdad de Dios. No temblé a su palabra, decidí desobedecerle. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. Verso 8. Dice el que está al lado, en otro tiempo, ahora ya no. En otro tiempo, ahora no. En este tiempo, no. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Yo no puedo participar en las obras de las tinieblas. No puedo, por ejemplo, vamos a suponer, alguien empieza a hablar mal por Juan Manuel. Yo no puedo instigarle a él que reaccione, sino que sea un pacificador, que perdone, que se acerque, que hable, que esté en paz. Eso tengo que hacer yo. Pero si yo vengo y le empiezo a decir, sí, continúa, vengate, yendo en contra de la palabra, voy a ser participante de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces cuando alguien empieza a hablar mal de uno, ¿qué tengo que hacer? Le hace callar. Alguien te empieza a hablar mal, ¿qué le vas a hacer? Cállese, le vas a decir. Alguien empieza a hablar mal de otro, ¿qué vas a hacer? Te callás, le vas a decir. No quiero escucharte. Porque si te escucho y continúo hablando, encima saben que dice infructuosa las tinieblas, sino más bien reprenderla. Le estoy dando un ejemplo. ¿Cuántas obras del enemigo hay que quiere destruir y hacer daño? Pero una de las peores es cuando causamos división. Terrible. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y en algún momento sale toda la luz. Si no se arrepiente, en algún momento sale a la luz. No se puede tapar mucho tiempo. Porque nada hay oculto que no vaya a salir a la luz. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la palabra de Dios misma va a exponer esas obras.
Por eso dice que yo tengo que reprenderla. Mas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, o sea, se hace físicamente presente. Puedo palpar y ver, wow, esto es lo que ocurrió. Esto es lo que estaba en secreto y ahora, wow, mira un poco. Lo que estaba pasando había sido. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 14. Vamos a ir leyendo los versículos hasta Apocalipsis, tengo tiempo. Voy a ir a cada versículo y los niños me dieron luz hoy. Entonces, podemos seguir leyendo. Vamos a llegar a los sellos, a las trompetas, así que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque estamos muertos, estamos mal en una situación así. Como dice, bueno, despertate será, sacudí, arrepentite, salí de ese estado y Cristo te va a alumbrar. No es que Cristo primero te va a alumbrar y después, ahora sentí, ¿qué hago? No, usted tiene que escuchar y hacer. Y después se siente, después viene la transformación, después Dios hace la obra. Pero primero tuviste que creerle. Porque esa es la fe. Que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe porque le cree. Imagínate, usted piensa que Abraham sintió querer sacrificarle a su hijo. Pero él le creyó a Dios, dice. Que sabe que si Dios habla no es un juego, estamos en sus manos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Saben por qué dice? Porque el necio no sabe lo que debió saber. Y vos le decís algo y te dice, yo no sabía. Entonces yo le quiero decir, entonces, ¿qué es lo que sabes? Si todo lo que le decís no sabía, entonces, ¿qué es lo que sabe? Entonces Dios te va a decir, no sé. ¿Y para qué te di mi palabra? Si te pones a meditar día y noche, lo sabrías. Pero si no invierto tiempo en la palabra, entonces siempre voy a responder, no sabía. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Diligencia, lo contrario es negligente. Diligencia habla velocidad de la luz, rápido obedecer, rápido hacer las cosas. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Y sabio no es aquel que sabe más. Sabio es aquel que siempre busca aprender. Por eso es sabio. Es enseñable. Quiere la verdad, tiene hambre, quiere aprender. Es una persona sabia porque nunca vamos a saber todo, mi querido. Pero empieza a querer saber la verdad. ¿Saben para qué el sabio quiere saber la verdad? Decirle que está al lado, para aplicar. No va a contender ni cuestionar un sabio. Quiero aprender porque quiero aplicar. Y voy a crecer. Y se empieza a ver luz en su vida. Entonces lo demás, wow, ahí hay luz. Ese es un buen árbol que da fruto. 16. ¿Qué dice 16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo se está acabando, mi querido. La venida del Señor está a las puertas. Su venida puede ocurrir en cualquier momento. Y yo tengo que estar preparados. ¿Qué dice el 17? Por tanto, o sea, lo que te dice es, los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Saben qué significa insensato? Una persona inmadura. Sino entendido. ¿Saben qué significa entendido?
No es muy complicado. Vea el ejemplo. Yo sé que cruzar en rojo está mal. Pero si cruzo, entonces yo no soy una persona entendida. No entendió. Hay que explicarlo otra vez. No aprendió la lección. Porque respondió y se aplazó. Hay que volver a explicarle. Si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quién es una persona entendida? Te voy a mostrar quién es una persona entendida. Por la misma palabra. Para que después no diga que no entendió. ¿Quién es entendido? Vamos, ¿verdad? Vamos a irnos a Santiago. Santiago 3:13. Gracias por los niños. Tengo todavía luz. Mi reloj no para, pero está avanzando. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? ¿Entendiste o no entendiste? Que no tenés que mentir. ¿Entendiste o no entendiste? Si entendiste, va a empezar a decir la verdad. ¿Seguí mintiendo? No entendiste. Siguiente level, me saco el cinto ya. ¿Quién es entendido? Sabio y entendido. Porque el sabio busca aprender. ¿Para qué? Para aplicar. Entendí, ahora entendí que no tengo que mentir más, porque si no la nariz me va a crecer. Muestre por la buena conducta, decirle que está al lado, buenas obras, somos hechuras suyas. Sus obras en sabia mansedumbre. Wow. Vuelvo a Efesios. Me quedan 5 minutos. Verso 18, 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, o sea, llenos de la palabra de Dios, personas obedientes. Verso 19. Hablando entre vosotros con... No hay de hablar mal por los demás, decir grosería, maldecir a los demás, eso no funciona. ¿Cómo tengo que hablar? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Entonces, ¿te estás teniendo una situación difícil ahora? Señor, gracias. Esa situación difícil cumple un propósito. Me va a formar. Ayúdame a seguir siendo paciente, a no rebelarme, a no quejarme, a seguir. Y si lo que estás haciendo es consecuencia de tu pecado, decirle gracias, porque hoy entendí que es consecuencia de mi pecado. Y gracias a vos ahora me arrepiento y pido perdón. Si entendió lo que estamos hablando, ¿puede darle un aplauso al Señor? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si me pueden ayudar en el teclado, quiero orar contigo en este momento. No hay apuro, pero vamos a aprovechar y ser reverente en este momento. Todas estas son enseñanzas que la palabra de Dios me instruye. ¿Qué es tu carta de presentación? El día a día, cuando te presentes delante de los demás. Porque somos luz, somos ejemplo. Y eso es lo que la gente tiene que ver en nuestra conducta. Pero si no lo hacemos, entonces no somos personas entendidas. No somos personas que comprendimos. La palabra dice que somos necios, que no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, cerra ahí tus ojos. Cerra tus ojos y rendite delante del Señor en esta hora. Y empezá a agradecerle por todo lo que te habló en este día, todo lo que te mostró.
Gracias, Señor, por tu verdad, porque hay cosas que no estaba cumpliendo y tu palabra me trajo luz, me trajo libertad. Estoy arrepentido por mi maldad, por mis pecados, por lo que a ti no te agrada. Me arrepiento y no quiero ser así, Señor. Cámbiame, transfórmame, mi Dios. Te necesito. Ya no quiero ser así. Te bendigo, Señor. Te doy la gloria a ti. Bendito eres, Señor.